Es una vivienda familiar en 2 plantas. Nace de una demanda de una familia joven, bueno, de acá de Paraná, que necesita, bueno, instalarse, a vivir con su nueva familia, y tiene una planta baja donde se ubica toda la parte pública, vamos a decirle en una forma de L, y una planta alta, en una tira, en una placa, donde están toda la parte privada, que se ubican todas las habitaciones y lógicamente los baños privados. El proyecto en sí se ubica orientado hacia el norte-noreste. Estamos en una zona, sobre una loma, en la afuera de Paraná, y entonces es indispensable manejar el tema climático para que la casa sea eficiente en todo sentido y a la vez acompañe también el concepto del sistema constructivo que llevamos adelante, que llevamos a cabo, que bueno, está hecho con steel frame, como pueden ver, y que también bueno, es un proyecto que nace, que tiene la particularidad porque nace como steel frame justamente, pensado de su inicio, de su origen. Como te comentaba, la planta baja es prácticamente toda la parte pública de la casa, de la vivienda. Tener el ingreso donde hay un estar comedor, que el estar en sí es una doble altura, que eso genera un vínculo también desde los dos frentes de la casa, el frente y contrafrente, a un nivel lógicamente por encima de la planta baja, que no permite tampoco que se vea lo que pasa íntimamente en esa doble altura. Después tiene la cocina, en una especie de L también en el mismo ambiente, que no se llega a vincular con el estar y con el living para no tener, bueno, cruce de olores, cruce de movimiento de gente, etc. Por otro lado también se ubica la cochera para dos automóviles, que era una de las premisas también de la casa, tener fácil acceso a la vivienda y a la comunicación interna de la casa. Y por otro lado también en la planta baja hay una galería que funciona como un fuelle, digamos, de comunicación entre el quincho, un quincho cubierto que se ubica separado, pero a la vez pertenece al mismo circuito de la casa de planta baja, que es la idea unificarlo y vincularlo con lo que sucede. Y en la planta alta, bueno, como comentaba, únicamente de parte privada, con habitaciones, con 4 dormitorios, uno que es en suite en realidad, que es el principal de esos 4, y la tira de baños y núcleos húmedos junto con la escalera, toda orientada hacia el sur, como comentaba, en esa forma de placa para de alguna manera también menguar y atenuar el impacto climático, digamos, de los vientos o lluvias o sobre todo tormenta que puede suceder. Y aprovechar el lado del norte y noreste con las habitaciones y con toda la ventilación de mañana, como podemos observar en este momento que estamos apuntando a esa zona. Y ahora nos vamos a detener en algunas particularidades del diseño de los espacios de esta vivienda. Primero, la ausencia de grandes balcones o terrazas, unos espacios que en algunos proyectos son necesarios, pero en otros no, según la demanda del cliente. Y también en una cuestión que distingue la disposición de la planta baja, que es la cercanía del quincho con la cocina o con el espacio central de cocina-comedor de esta vivienda. Le consultamos al arquitecto Tobías Campos el porqué de estas decisiones. La planta alta, también el concepto de la casa fue por un lado de parte de proyectual, no se quería hacer grandes, digamos, soluciones técnicas, pero por una cuestión también de diseño. Hay un solo balcón que es el de la dormitorio en suite, que digamos, vincula la parte posterior de la casa, la parte más privada, que es la única zona. Entonces, generalmente la placa en realidad de planta alta está apoyada prácticamente entera sobre planta baja, y las expansiones son muy chicas y no se usa tanto los balcones, digamos, en este caso. Inicialmente, una de las premisas también del proyecto y ideas también de la familia que me convoca a hacerlo era tener un lugar de reunión, pero un lugar que también sea versátil, como bueno, son ahora los Zoom, un gran ambiente. Nosotros lo llamamos quincho, pero bueno, que sea tanto para reuniones familiares, reuniones que puedan surgir por algún tema de trabajo, invitados que tengan por un fin de semana. Entonces tener un ambiente bastante, digamos, polivalente y de muchos usos para esta convocatoria. Y a la vez que esté cerca, bueno, decíamos, de la vivienda, esto genera que se utilice. En pocas palabras, tan sencillo como eso, porque
Creo que hay que tener el ambiente, digamos, cercano a la área de mayor uso de la casa, que es la cocina, el comedor, como siempre digo, es el corazón de las viviendas, y tenerlo también cercano para, en este caso, querer usarlo ellos mismos, el quincho, privadamente, y tenerlo comunicado con el patio directamente también, en el mismo organización de la casa. Y decíamos al principio que para este proyecto se diseñó minuciosamente todo lo que tiene que ver con la ingeniería de la estructura en steel frame. Y en eso estuvo WP Construcciones trabajando muchísimo para que esta vivienda soporte la carga de los vientos en una zona que está ubicada sobre una lomada en las afueras de Paraná, en la zona sur, que realmente tiene vientos más marcados, más fuertes de lo que son las zonas urbanas. Por eso se diseñó específicamente y muy detalladamente toda la estructura en steel frame, y nos va a contar el arquitecto Campos estas cuestiones. ¿Por qué eligió el steel frame? ¿Cuál es el balance que hace de este proceso? Y también cuáles son los avances hasta el momento y los plazos estipulados. El steel frame es un sistema conductivo que lo conozco ya hace varios años, pero esta vez lo terminamos de decidir por una cuestión también de versatilidad que tiene el sistema constructivo en sí. Se puede construir cualquier tipo de vivienda o cualquier tipología y orientado a cualquier uso. Y también por el tema de la agilidad en obra, la limpieza en obra y también la organización de trabajo. Lo veo mucho más organizado. Con los programas se están cumpliendo y eso es importante, y eso también era una de las premisas iniciales de la vivienda, para que, como está en una zona muy también agreste, porque está en una zona a campo abierto, quede bien organizado las etapas de obra y se puedan cerrar los tiempos y se cumpla. Ahora en la etapa de obra que estamos viendo ahí la colocación de barrera de viento y agua y las placas de EPS, de aislantes térmicos y acústicos. Estamos teniendo, la verdad, una muy buena experiencia. El equipo de trabajo viene muy organizado, como decía anteriormente, y se ha ejecutado sobre todo el proyecto en sí. Como nace de Steel, ha habido una coordinación de trabajo entre la parte de ingeniería de detalle en el área técnica de WP, conmigo como proyectista, un ida y vuelta muy bueno que genera que también avance y haya una buena comunicación durante las distintas etapas de obra, que es lo donde muchas veces se producen choques o discordancias por no comunicarse, por no tener claro los procesos, no tener claro el proyecto en sí. Y entonces, bueno, en este caso hemos evolucionado bastante bien con el avance de obra. Como plazo de obra completa, aproximadamente los 8 meses. Tenemos todavía que cerrar la parte del steel frame en sí, hasta la base coat de terminación de final. Después entran todos los demás rubros que, como sabemos todos, siguen perteneciendo a la misma sistema, vamos a decirle, tradicional, que son los rubros de abertura, rubros de terminaciones, de colocación de pisos, de griferías, que engloba todo y complementa el proceso de steel frame, vamos a decirle, que también dependemos de esos tiempos, pero la idea de la vivienda es terminarla en 8 meses. Y otras cuestiones que aún no se ven de este proyecto, que está obviamente en pleno proceso de obra, tiene que ver con las terminaciones elegidas y las estéticas que va a tener tanto el interior de la vivienda como el exterior y toda su fachada. En este sentido, el steel frame también aporta grandes precisiones en cuanto a los ángulos de las terminaciones y la prolijidad con la que quedan configuradas tanto las paredes interiores como exteriores. El arquitecto Tobías Campos nos va a contar cuáles son las estéticas que eligieron para este proyecto. La vivienda en sí, la terminación exterior de todos los revoques, la base de coat, se va a hacer todo con revestimiento texturado de un color gris oscuro,
La casa en sí va a ser de una tonalidad bastante aplacada, vamos a decirle, en los tonos, por una decisión también por un lado de los propietarios, de su voluntad de querer una vivienda con esa terminación, acompañándolo yo en el proyecto también y bueno, consiguiendo un producto que nos satisface a los dos, que es la idea también de acompañar el proceso de proyecto y de obra. Y como te decía, revestimientos oscuros por fuera, las aberturas son de aluminio negro, todos los marcos, con doble vidriado hermético todo para, bueno, hacer eficiente el tema climático y de ruidos. Y la terminación interior, bueno, los pisos también se va a hacer un símil madera, acompañando de porcelanato símil madera, acompañando con los cielorrasos exteriores de todos los aleros que se ven en la obra. Los aleros van todos con madera también, tonos madera y literalmente material de madera, en este caso, para generar esa doble tonalidad de grises con la madera texturada y la calidez de la madera para brindar con ese confort en la vivienda que queríamos llegar.